México, Brasil. En todos los casos, lo que hay es una desaceleración económica, pero además, en muchos de estos casos, inclusive en países que habían ya adquirido niveles de bienestar superiores al nuestro, como el caso de Chile, pues de repente explosiones de frustración, de enojo en las calles. Por diferentes razones, en un caso por la gasolina, en otro caso por el transporte, por el metro, en otros casos. El hecho es que había condiciones que como que detonaban, ¿no? Permitían. El caso de México provocó un cambio de gobierno muy importante, con un mandato concentrado en los temas de equidad y en los temas de anticorrupción. El caso de Brasil, pues más o menos las mismas razones, pero dieron como resultado un gobierno muy diferente en materia ideológica. Pero en todos los casos, esta constante de la insatisfacción. Pero además, vámonos a Europa. El primer ministro de la República Checa se tomó 9 meses en formar un gobierno. El primer ministro de Holanda se tomó 7 meses en formar un gobierno. Cuando empezó la formación de su gobierno, el primer ministro Rutte tenía una coalición de 2 partidos y una mayoría de 10. Hoy tiene una coalición de 4 partidos y una mayoría de 1. El caso de Alemania, 5 meses para formar gobierno, 4 meses para formar gobierno en el país más igualitario, Suecia. ¿Y cuál fue el resultado? 40% de centro derecha, 40% de centro izquierda y en medio un 20% ultra. Radicales. Aparición de partidos radicales por todos lados. El Brexit como una manifestación, por cierto, se acaba de aprobar hace pocos minutos la decisión ministerial, es decir, parlamentaria de la salida oficial, pero ¿cuántos años llevamos? ¿Por qué el 60% de los jóvenes ingleses no acudió a votar cuando estaba en juego su futuro? Porque creían que la democracia no era la forma de resolver mi problema, el mío, el de mi familia, el de mi trabajo, el de las oportunidades. Los resultados en Italia, ya hubo inclusive unos cambios ahí. Y el hecho de que ayer apenas, día 7 o antier, tomó posesión Pedro Sánchez, después de 3 elecciones en 3 años, en una fragmentación política pues inédita. Estamos acostumbrados a ver al Partido Popular y al Partido del PSOE, ¿no? Y entonces, no, ya ahora hay una diversidad de partidos, todos fragmentados, y ha costado 3 elecciones poder lograr un gobierno estable en España. Y bueno, ¿para qué les platico? Hay otros casos, Finlandia, el caso de Estonia, menos conocidos, ¿no? Porque son países más chicos o a nosotros nos informan menos regularmente sobre estos otros países. Y Estados Unidos, como otro ejemplo muy importante de una muy clara división o polarización de la opinión pública. En Canadá acaba de reelegirse el primer ministro Trudeau, pero sin mayoría, ¿ya? Con esto, ¿qué les quiero decir? Simple y sencillamente, pero además Líbano inclusive antes de los últimos acontecimientos, Irak, Irán, antes de los últimos acontecimientos muy dramáticos, geopolíticos y geoestratégicos, etcétera, que están llevándose a cabo, pero antes de eso inclusive había todas estas manifestaciones. Con esto simplemente, ¿qué les quiero decir? Que el tema del bienestar como imperativo del crecimiento no estaba ahí. Descuidamos este aspecto a la hora de plantear las políticas de crecimiento.
Y la conclusión es que lo que tiene que haber es un nexo muy claro entre aumento de la productividad, aumento del crecimiento y la inclusión. Ni podemos solamente enfocarnos en el tema del crecimiento, ni podemos solamente enfocarnos en el tema de la redistribución de lo que ya existe. Tiene que haber un vínculo entre ambos y tenemos que trabajar en los dos aspectos con objeto de poder lograr resultados sostenibles y sustentables. Y además, porque la palabra sustentabilidad hoy tiene, antes era la idea de que era duradera y permanente, hoy se identifica mucho con el tema de lo verde y del medio ambiente. Y vamos para atrás, como los cangrejos. Están aumentando otra vez las emisiones. Y además hay una serie de países, independientemente de la decisión de Estados Unidos de salirse del Acuerdo de París. En Estados Unidos debo decir que hay una sociedad tan vibrante, tan fuerte, tan vigorosa en cuanto a estados, ciudades, escuelas, universidades, empresas inclusive, que ya están todos practicando el tema de lo verde o de reducir las emisiones, y va a haber quizá en forma menos organizada, en forma menos efectiva y en un tiempo quizá que tome más tiempo, pero de todos modos se va a lograr el propósito. El problema es que además ha servido de pretexto para que muchos otros países digan, bueno, pues yo tampoco creo en el cambio climático y por lo tanto no voy a hacer el mismo esfuerzo. Déjenme decirles que ya era insuficiente cuando todos los 189 países firmaron el Convenio de París, ya era insuficiente para llegar al 1,5 al 2 grados de calentamiento. Pero dijimos, bueno, vamos a hacer eso, y en 5 años, como lo dice el Acuerdo de París, podemos revisar cómo vamos, y entonces establecer metas más ambiciosas todavía. Bueno, el problema es que ahorita ya estamos en los 5 años, ya es 2020, vamos a arrancar el primer ciclo completo de 5 años del Acuerdo de París, y estamos con un incumplimiento muy importante y, como digo, de hecho en retroceso porque están aumentando las emisiones. Estamos hablando además de una situación en la cual no solo es un tema de cambio climático, sino también es un tema de biodiversidad. Los corales serán historia, disfrútenlos mientras pueden. Todos se van a volver blancos, casi independientemente del nivel de calentamiento que logremos. A 1 a 2 grados vamos a perder la mayor parte de los corales, pero además con los corales todo el ecosistema que sustenta la vida. El tema del mar, no solo el tema de la contaminación, sino el tema del plástico. Esto de que ya nos acostumbramos a escuchar, de que en el año 2050 va a haber más plástico que pescados medido por peso en el mar. Es una tragedia terrible. Lo malo es que ya nos acostumbramos a oírlo tantas veces, lo repetimos, lo decimos así como un tema de conversación de café casi, en lugar de alarmarnos y en lugar de llamarnos a la acción. Y cuando estamos hablando de bienestar y estamos hablando de sustentabilidad, otra vez trasladado a México. México no es uno de los países más pobres del mundo, pero ciertamente es uno de los países más desiguales. En la OCDE, en promedio, el 10% de más ingresos recibe 10 veces más que el 10% de menos ingresos. En la OCDE, en México, estamos hablando más o menos del doble, de que la desigualdad es del doble, y quiere decir que en lugar de ser 10, 10, 10 es 10, 20, 10. Pero además hay un problema de movilidad social y hay un problema de capilaridad social. Estamos hablando de que puede implicar varias generaciones el llegar a tener un nivel de bienestar razonablemente comparable con los de los promedios de los países de la propia OCDE. Esto porque
siguen pendientes los grandes temas tradicionales, atávicos, como el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, etcétera. Pero obviamente, pues, si acaso, lo que debe ser es una importante llamada de atención para que, si acaso, aceleremos los procesos de cambio. Y quisiera terminar diciéndoles a ustedes que en México y en el mundo entero, la presencia, la participación en la toma de decisiones y en la elaboración de las políticas de los parlamentos es cada vez mayor. Nosotros, como lo decía Laura Rojas hace un momento, tenemos la participación muy activa de México en la red parlamentaria de la OCDE, pero, sin excepción, los parlamentos, los congresos, en cada uno de los países de la OCDE y prácticamente en todo el mundo, están teniendo una participación cada vez más importante. Y yo quiero decirles que me felicito y agradezco enormemente a la presidencia de la mesa, a la presidenta, al señor Mario Delgado, con quien nos hemos entrevistado varias veces. Laura Rojas ha estado con nosotros en París, estuvo recientemente en la propia OCDE, estuvimos trabajando mucho en varios aspectos nuevamente de la red parlamentaria. Pero quisiera decirles que me felicito de estar aquí con ustedes porque precisamente el tema de la información, el tema del análisis de la información, el tema de las políticas públicas. La OCDE describe su misión como mejores políticas para una vida mejor. Así es como definimos nuestra misión en el mundo y pues obviamente en esa tarea de mejores políticas para una vida mejor, los gobiernos tienen que tener cada vez más conciencia, mejores políticas, pero para llevarlas a cabo y para convertirlas en leyes, en regulaciones, en códigos, etcétera, se vuelve absolutamente indispensable la participación de los congresos. Así es que me felicito de que haya tenido esta iniciativa el Congreso mexicano para poder llevar a cabo este diálogo. Finalmente, la última palabra para Porfirio Muñoz Ledo y sobre todo para, ¿por dónde está la maestra? Ifigenia. Ifigenia fue la directora de la Facultad de Economía cuando era yo estudiante. Le tocó la época del 68, una época pues muy turbulenta, tanto en la Ciudad de México como en las instituciones, etcétera, y el hecho de que sigan estos muy importantes adalides de la vida democrática mexicana participando con su experiencia y con su talento y con su energía el día de hoy es verdaderamente un ejemplo. Gracias. Gracias por su conferencia, doctor José Ángel Gurría. Escucharemos a continuación la intervención de la diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD. Por favor, diputada. Con su permiso, con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, con el permiso del presidente de la Junta.